¿Cómo están, hermanos? Qué hermoso es el Señor. Esas son las bendiciones que disfrutan los hijos de Dios, ¿verdad? El ser miembros de una comunidad que Él estableció y justo pues va muy acorde o va muy ad hoc a lo que hoy corresponde que vamos a hablar. Antes de empezar la prédica, vamos a recordar y vamos a repetir nuestra visión que está basada en la palabra de Dios, la misión que también está basada en la palabra de Dios y la estrategia que también está basada en la palabra de Dios. Recuerden que pues por estos años que tenemos, estos pocos años de ser parte de esta congregación, habíamos estado trabajando sin una visión, sin una misión, sin una estrategia. No, ¿cómo decirlo? No que no la tuviéramos, sino que no la habíamos de algún modo dejado clara, tan específico como lo hemos hecho al día de hoy. Porque bueno, pues salimos de un lugar donde la visión no era una visión muy bíblica, donde fue más una estrategia humana o establecer un programa humano. Sin embargo, pues esto que está basado en la palabra de Dios, creo que es algo que nos ha ayudado últimamente a establecerlo en nuestra iglesia para que nos dé dirección respecto a qué somos, quiénes somos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y todo, gracias a Dios, pues basado en su palabra. Así es de que, una vez más, ayúdenme antes de iniciar con la enseñanza de hoy. Vamos a repetir cuál es la misión, y recordemos que la misión es el qué vamos a hacer, el qué nos corresponde hacer como su iglesia, ¿sale? Vamos a decirlo juntos. Dice así la misión: glorificar a Dios impactando a nuestras generaciones a través de la predicación del evangelio, la enseñanza de la palabra y el testimonio de una vida congruente a los principios de Dios. Eso es lo que vamos a hacer, y por eso pusimos en primer lugar glorificar a Dios, porque creemos que esta misión le da gloria. Y número 2, la visión, ¿cómo lo vamos a hacer? Leemos todos juntos, dice así: formando discípulos de Cristo que a su vez enseñan a otros a seguirlo, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios para ser transformados a su imagen, viviendo en integridad y alcanzando madurez espiritual para servir a otros. Eso es cómo lo vamos a hacer. Y nuestra estrategia también está basado en la palabra de Dios. Son etapas para el creyente, y la primera etapa es la salvación, que es cuando nace un nuevo creyente y es un recién convertido, ¿ok? Recuerden que aquí es en donde se afirma la membresía de la iglesia, es decir, el nuevo creyente viene a ser parte del cuerpo local de Cristo, ¿ok? No nada más del cuerpo local. El nuevo creyente viene a ser parte de la iglesia universal, alrededor de todo el mundo. Pero el Señor establece que haya un gobierno local que se establece en su palabra. Así es de que, y es justo lo que vamos a aprender hoy. También, no nada más este recién convertido en la etapa 1 es salvo y viene a ser miembro de una iglesia local, sino también cumple con las dos ordenanzas. La primera, ser bautizado, que ya lo vimos en la mañana. Próximamente 15 de abril, bautizos, ya lo oyeron en casa de mi suegro, gracias a Dios que tenemos ese lugar provisto. Y número 2, no nada más el bautismo, sino también puede participar de la Santa Cena, ¿ok? Que son las ordenanzas que el Señor estableció. En la etapa 2 también aprendimos que viene una etapa de santificación, inicia un proceso de limpieza, inicia un proceso de sanidad, de restauración, de crecimiento, donde el Señor empieza a transformar nuestra forma de pensar. Él empieza a moldear nuestro carácter
y esto mediante 3 fases de la santificación. ¿Se acuerdan? La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación perfecta. ¿Okay? Ahora, hablábamos que esta etapa 2 nos va a acompañar toda nuestra vida. ¿Okay? Uno nunca deja de santificarse. Así es de que uno brinca a la etapa 3, que es la formación, también en santificación. ¿Sale? La etapa 3 comienza el creyente su entrenamiento. ¿Para qué? Para desarrollar dones y talentos. ¿Ok? Es aquí también donde la persona empieza a formar su carácter. ¿En qué se va a entrenar? ¿En qué se va a formar? En abandonar el pecado, ¿ok? Que su mente ya no tenga la tendencia pecaminosa de antes, sino que ahora tenga nuevos afectos. También va a empezar un entrenamiento y formación en su carácter y va a desarrollar dones que le van a servir en la etapa número 4, que es la función, que es cuando el Señor te llama a servirle, tal vez porque hay alguna necesidad, tal vez porque el pastor o algunos líderes de la iglesia ven en ti ciertos dones, ciertos talentos, o a lo mejor no, pero hay necesidades, ¿verdad? Y te llaman a ser parte de algún área de servicio, un área específica en donde estás supliendo una necesidad. Ahora, aquí seguimos formando el carácter. Cuando servimos, eso implica que vamos a tener trato con otros. Implica que tal vez va a haber roces con otros, y en esa formación es donde nuestro carácter también mediante el servicio se va formando, se sigue formando y santificando. Así es de que no dejamos las etapas de antes, no las soltamos para seguir avanzando en las siguientes etapas, ¿ok? Y por último, la etapa 5 es una etapa de madurez, de mucha madurez. ¿Por qué? Porque el Señor hace un llamado específico, y acuérdense que cuando lo aprendimos en la casa de estudio, aprendíamos que el Señor le dice a los hermanos de Antioquía: apártenme a Saulo y a Bernabé. Y eso quiere decir ponerles un límite, significa que se limiten solo a hacer una labor específica. Y en el caso de Pablo, él se limitó a ser enviado a las misiones, a ser un apóstol a los gentiles, igual que Bernabé. No todos tenemos el mismo llamado, asignación, pero todos tenemos la responsabilidad de avanzar, hermanos, en estas 5 etapas. No sabemos qué va a hacer Dios de ti, si tu asignación final tal vez sea ser un diácono en la iglesia, atender en algún área de servicio. No sabemos, a lo mejor si el Señor te va a usar con el llamado de ser hospedador, de ser predicador. No pastor, pero sí predicador, a lo mejor maestro de la palabra en los estudios de discipulado, a lo mejor sí te llama a ser pastor, a lo mejor te llama a ser misionero o evangelista, a lo mejor te llama a ser miembro de ¿cómo se dice? De un consejo pastoral, ¿no? Cuando hay pluralidad de ancianos en una iglesia. Visitador, ¿no? De hermanos enfermos, consejero en la iglesia también. Y para hacer todo eso no necesariamente tienes que ser pastor, ¿sí me explico? Hay asignaciones y funciones específicas que el Señor sé que va a estar madurando y va a estar levantando en la iglesia. Pablo lo decía: ¿acaso todos son todos presiden? ¿Acaso todos son pastores? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso? Etcétera. Así es de que en estas 5 etapas, junto con la misión, junto con la visión, vamos a poder seguir creciendo juntos, ¿sale? También estuvimos viendo algunos valores, esos ya los enfatizaremos después. Sin embargo, el día de hoy quiero no continuar, sino pues digamos así, terminar con estas 2 prédicas, el día de hoy y el próximo domingo, en donde vamos a estar hablando específicamente de la membresía. Así es de que esta enseñanza, esta prédica es membresía de la iglesia, parte 1. ¿Okay? Sé que lo vieron en casas de estudio también. Sé que ahondaron en los versículos, ahondaron en los temas. Simplemente vamos a afirmar ciertos aspectos importantes de lo que es ser
miembro de la iglesia, del por qué es tan importante ser miembro de la iglesia, entender que esto no fue un invento humano, no es algo que el Señor, no es algo que cualquier persona se inventó o que los pastores se inventan, no es así. La palabra de Dios lo deja muy claro, y también es importante aprender lo que no es una membresía, ¿sale? Así que vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que el día de hoy nos hable. Padre, gracias, Señor, porque tú tienes dirección para tu iglesia, y gracias porque en este tiempo estás afirmando nuestros corazones en cuanto al compromiso que debemos tener contigo. Ayúdanos a tenerlo claro, y que tu palabra, que es verdad, tu palabra que no falla, nos dé luz en este tema tan importante. Ayúdanos a entender este maravilloso milagro, no solo el de la salvación, no solo el del nuevo nacimiento, sino del cómo, Señor, tú nos adoptas como tus hijos y nos haces ser parte de tu familia, nos conviertes en miembros de tu familia, nos conviertes en miembros de tu cuerpo. Cómo es que tú diseñaste y preparaste todo esto, Señor, como un plan divino, un plan perfecto para guardar nuestro corazón, para guardar nuestras vidas, y para que estuviéramos siempre sujetos a ti como cabeza, siempre nutridos, siempre siendo edificados con un orden establecido por ti. Gracias te damos, Señor, porque aún en esto vemos tu gran amor, vemos tu cuidado y vemos tu provisión como Padre amoroso. Ayúdanos, te lo pedimos. Bendice tu palabra, que prospere en nuestros corazones y dé fruto al 100%. Te lo pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con este tema. Recuerden que después de estos 2 domingos estaremos hablando con todos y cada uno de ustedes, porque necesitamos tener claro quienes serán miembros de la iglesia, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. Como introducción, trataba yo de asentar algunas ideas que la palabra de Dios nos ayudan a tener claro. Y sabes, en la actualidad no es fácil encontrar un compromiso serio para asistir regularmente a las reuniones de una iglesia local. Ni siquiera pensemos en el compromiso de ser miembro, ¿no? Esto que estoy diciendo es muy importante. Ni siquiera a ese tipo de compromiso se llega. Estoy hablando meramente de asistir a un domingo. A veces tan sencillo, cualquier cosa se nos atraviesa, cualquier cosa. No estoy hablando de cosas importantes, digo cualquier cosa se nos atraviesa. Y aún ahí, a ese nivel, hay muchas personas que luchan en su corazón respecto a una asistencia regular, firme y constante a una iglesia local. La triste realidad de hoy, hermanos, del cristianismo contemporáneo, si le podemos llamar de alguna forma, o del cristianismo moderno, si es que eso existe, es que hoy ya no es una prioridad ni asistir ni ser miembro de una congregación. Ya no es una prioridad. Pero quiero decirte algo, este asunto de la membresía no es un tema de prioridad, es un tema de orden. Y cuando hablamos de orden, no me estoy refiriendo solo al orden de estructura, me estoy refiriendo al orden de mandato. Es un mandato congregarse, es un mandato ser miembro de la iglesia. Y tan es importante este mandato que de ello depende nuestra vida, tan sencillo como eso. Hemos aprendido que el Señor le llama a su iglesia un cuerpo, y al que se le da título de cabeza no es al pastor, y no es al apóstol, y no es al profeta, es a Cristo. Cristo es la cabeza. Pero mira, uno no podría estar sujeto a la cabeza, es imposible si no estás sujeto a otros miembros. Es imposible. Yo quiero que por un momento te imagines una cabeza, ¿va? Y que en la cabeza tuviera aquí en la frente una pierna, y que del cachete le saliera un brazo, y que de la nariz sale un dedo, y que aquí en la oreja está una rodilla incrustada. ¿Se podría?
No. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia, pero estoy sujeto a Cristo. Aleluya. Eso es imposible, porque Dios no estableció el cuerpo así. Tú no puedes puedes estar sujeto a Cristo si no estás sujeto a su cuerpo. ¿Sí queda claro este concepto? No puedes. Tú no puedes decidir salirte de una iglesia y estar sin pastor, porque el pastor es otro miembro que te ayuda a estar unido a Cristo, no un intermediario. No tergiversen mis palabras. Todos, incluidos yo, somos miembros y somos hermanos antes que cualquier otra cosa. Yo lo he enseñado. Yo tengo una función aquí dentro de la iglesia. Yo estoy cumpliendo mi asignación, pero yo soy tu hermano y la asignación que Dios me ha dado es servirte. Pero yo estoy sujeto a ti también. Y tú y yo, sujetos los unos a los otros, tenemos que estar sujetos a Cristo. Este concepto de que no tengas iglesia, pero que sí estás sujeto a Cristo, no es bíblico. Esto es contundente y esto no es de opiniones. Esto no es lo que tú creas o yo creo, es lo que la palabra de Dios dice y explica. Y hoy lo vas a aprender con versículos. ¿Sale? Así es de que si hoy hay una triste realidad, que es que el cristianismo contemporáneo no sabe sujetarse y no toma como prioridad, ni como una necesidad, ni como una ordenanza el ser miembro de una iglesia, es algo que se tiene que revertir. Tenemos que cambiar esa forma de mentalidad, tenemos que cambiar esa forma de pensar, porque si no, en cualquier momento vamos a poder tomar una decisión fuera de orden, fuera de la palabra de Dios, y cometer tal vez un error que podría ser muy grave. Tampoco estoy diciendo que los que se salen de la iglesia, que tal vez son verdaderos creyentes, están en maldición. No, están en desobediencia, pero no en maldición, porque un hijo genuino de Dios ya no puede estar en maldición. Pero qué terrible condición que un verdadero hijo de Dios hoy tenga que estar fuera de su cuerpo, fuera de su iglesia. Sería terrible y queremos evitar eso precisamente. Mira, el Señor Jesús hablaba que la ley y los profetas se resumen en ¿qué? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y a quién más, y a tu prójimo. Y ahí está el asunto de estar sujeto a Cristo como cabeza y estar sujeto a los miembros del cuerpo también. Porque no es sino con tu hermano sobre quien vas a vertir tu amor, sobre quien vas a estar rozándote, puliéndote en tu carácter. Tú no te puedes pulir solo, fuera de autoridad, fuera de orden, metido en tu cama oyendo prédicas de YouTube o preparando tú mismo tus propios estudios bíblicos. Eso no es correcto. Necesitas vivir bajo autoridad, y esto es muy difícil hoy en día entenderlo. Así es que vamos a dejar que el Señor limpie nuestra mente, limpie nuestros conceptos, y que sea su palabra la que nos motive, la que nos exhorte a hacer las cosas correctamente. Así que si hoy ya no es una prioridad para algunos miembros, o no los puedo llamar miembros, más bien para algunos congregantes de la iglesia, si ya no es una prioridad comprometerse con un grupo de hermanos maduros, porque eso es lo que hacemos en la membresía. Nos comprometemos unos con otros a estar unidos, a estar juntos, a estar pegados, a crecer, a soportarnos y también tolerarnos, a ponernos de acuerdo. Si no tengo la capacidad de comprometerme con este grupo de hermanos maduros, mucho menos tengo la madurez ni la capacidad de someterme también voluntariamente al cuidado de pastores, y mucho menos me voy a estar sujetando a Cristo, porque es algo que Él ordena. Entonces es tan simple como ni siquiera debatir en ese sentido. No se puede debatir, no hay ni qué debatir, porque para todo lo que el Señor ha establecido referente a su iglesia hay lineamientos claros y precisos de cómo se debe proceder. ¿Ok? Así es que descuidar, hermanos, o incluso negarse a ser miembros de una iglesia local como miembro formal, no como asistente regular, ¿verdad? Porque hay gente que asiste regularmente sin ser miembro.
Pero si nosotros caemos en esa categoría, solo refleja que no tenemos el entendimiento de la gran responsabilidad como creyentes. Tú tienes la responsabilidad de crecer y hacer crecer a otro, pero eso no lo vas a poder lograr si no eres miembro formal de una congregación local, de una iglesia local. ¿Okay? Entonces esto habla no solo de una falta de entendimiento, tal vez habla de cierta irresponsabilidad. Tal vez habla de cierta inmadurez también, o incluso ignorancia. La gente tal vez no lo sabe y por eso estamos solucionando el problema. Vamos a enseñar respecto a esto. Un creyente, hermano, también, ahorita que yo veía los testimonios, me parece fabuloso porque alguien que no es miembro se pierde de estas bendiciones, se pierde de los beneficios de escuchar los testimonios de lo que Cristo está haciendo en otras personas. Así es de que hay muchas bendiciones y beneficios de las cuales gozamos también al ser parte de una iglesia local. Así, y también si no le damos la importancia de vida, pues podría ser por la falta de guianza o instrucción. ¿Ok? Así es que vamos a ahora sí entrar en materia, empezando por lo que no es una membresía o lo que no es la membresía. Para empezar, la iglesia, hermanos, no es un club social. ¿Pasamos momentos divertidos? Sí. ¿Disfrutamos compañía de todos ustedes? Sí. ¿Jugamos, nos divertimos, comemos, convivimos? Sí. Pero ese no es lo principal, porque la iglesia no es un club social. Recordemos, hermanos, que uno se puede asociar o afiliar a un club, ¿verdad? Uno puede ir y afiliarse. En el Evangelio, uno es añadido por Dios a su iglesia. La palabra de Dios dice que era Él, en el libro de los Hechos, dice que era Dios quien añadía a su iglesia y el número de los creyentes crecía en número, pero era porque Dios añadía. En otra palabra dice que es Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, en la discusión, 2 o 3 me parece, que tiene la iglesia de Corinto, diciendo: yo soy de Apolos, a mí me cae mejor Apolos, soy más afín con Apolos. Ay, no, ese Apolos, no, ese es muy carón. Yo soy más de Pablo. Pablo sí me cae bien, porque él sí me saluda, él sí me abraza, él sí me... ¿Y qué dijo Pablo? Carnales. Ni Apolos es algo, ni yo soy algo, decía Pablo. El único que es algo es Dios, porque es Él el que da el crecimiento. No venimos, miren, hermanos, quiero decirles algo: en la iglesia estamos lo peor de lo peor. Esa es la verdad. Y en la iglesia, escúchame lo que voy a decir y tampoco me lo tomes a mal. En la iglesia pareciera ser que tenemos que esforzarnos por poner tan buena cara que le caigamos bien a todos. Eso no va a pasar. Aunque tú pongas tu mejor cara, hay gente que está en distinta etapa de madurez, que aunque le sirvas, aunque le sonrías, aunque lo que quieras, aunque le regales una casa, le vas a seguir cayendo gordo. ¿Qué pide el Señor y qué habla respecto a esto? ¿Que te vayas de la iglesia? No. Que crezcas, que madures, que soportes con paciencia, que toleres, que hables una y otra vez, que ganes a tu hermano, que le des a tu hermano la oportunidad de equivocarse y que él te dé la oportunidad de equivocarte también. Que aprendamos y crezcamos lo que es el perdón, que aprendamos y crezcamos lo que es y aprendamos lo que es la reconciliación. No es un club social en donde ya no te gustó el policía de la entrada, entonces te cambias a otro club. Esto no es un club social. El Señor es el que nos añade, Él es el que nos siembra. ¿Con qué derecho tú te arrancas de una iglesia? ¿Con cuál? Y eso será tema el siguiente domingo. Claro que hay lineamientos claros de cuándo uno debe salir de la iglesia, pero este no es el tema. No estamos hablando de eso. Lo tocaremos. Pero si el Señor te añade una iglesia en donde se predica Cristo y en donde los líderes no tienen algo que sea intachable, que sea digno de atacar, de acuerdo a los lineamientos, no de atacar, de
de denunciar porque ya no es elegible esa persona para seguir pastoreando de acuerdo a Timoteo y de acuerdo a Tito, no hay razón para salir de la iglesia, no la hay. Y ya hablamos de otros casos extemporáneos, pero son cosas que el Señor mueve. Y entonces aún hay formas de cómo uno se transfiere de una iglesia a otra. La Biblia habla de cartas de recomendación. Hemos hablado, tal vez no existe el término endosar a la oveja, pero las cartas de recomendación servían para eso, para que esa persona no se quedara volando y sin autoridad, para que esa persona no se quedara como un miembro mutilado fuera del cuerpo, a la deriva. Y todo esto el Señor lo establece para nuestro cuidado. Así es de que, al no ser un club social y al haber sido añadidos por Dios, esto implica, hermanos, que fuimos llamados por el Rey de Reyes, Señor de Señores, a servirle al lado de otros creyentes que también fueron añadidos por Él. Ser añadidos por el Señor implica entonces sujeción y sometimiento a Él y a las autoridades espirituales locales. Estar sometido a la cabeza implica estar sujeto a los miembros del cuerpo. Cuando una persona es salva, se convierte en ese mismo instante en un miembro del cuerpo de Cristo. En ese momento, a partir de su nacimiento espiritual, esta persona está unida a Cristo, pero también está unido a los demás miembros del cuerpo. Ya vimos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Él buscaba y los creyentes lo rechazaban. Y Bernabé, usado por Dios, dijo: no, se nos va a morir el Pablo, hay que traerlo. El Señor lo añadió a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptarlo o rechazarlo? Entonces, en las dos vías, la iglesia por ningún motivo, a menos que fueran asuntos de disciplina bíblica, que el creyente no quiere sujetarse a las autoridades y a la palabra de Dios, en especial a eso, bueno, y que de hecho la autoridad puesta por Dios tiene que hacer valer que se obedezca a su palabra. Ahí es donde ejercemos nosotros la autoridad. Ejercer yo como pastor mi autoridad no es para que me lleves al aeropuerto, no, para que me recojas en el aeropuerto, para que vayan a mi casa y me hagan la limpieza gratis. ¿Ah? Hay gente que así se maneja en el ministerio. No, no es para eso. La autoridad que Dios me ha dado delegada en esta iglesia es para hacer obedecer y cumplir las normas y las leyes de Dios establecidas en su palabra. Y si alguna oveja no se somete a ello, ahí sí, con un proceso de disciplina, también lo hablaremos dentro de 8 días, que es lo más importante, a esa persona se le puede expulsar y negar la membresía a esta iglesia. Fuera de eso no hay ningún motivo para que le neguemos la membresía a una persona. No hay motivo para que se rechace a alguien. Y en la otra vía hay personas que literalmente no quieren ser parte del lugar donde Dios los añadió. En ambos casos es terrible. Así como con Pablo, lo rechazaban, no era correcto. O imagínate que por rencor el apóstol Pablo ha dicho: no, pues esos ni creyentes son, entonces ya no voy a ir porque, ¿cómo? No, tampoco. Ninguna vía eso es posible. ¿Qué no es además la membresía? Tampoco es formar parte de un grupo de creyentes élite, ¿verdad? Que se cree: ay, no, es que ahí solo es para los super santos. No, hermanos, si fuimos llamados por Dios a ser parte de su iglesia, no fue por lo extraordinariamente espirituales que somos, no porque somos súper capaces. ¿Sabes por qué Dios nos llamó a ser parte de su iglesia? Por todo lo contrario. No debemos olvidar que el primer requisito que se debía cumplir para ser elegible por Dios y formar parte de su familia era ser un vil pecador y estar muerto espiritualmente.
A ese tipo de personas son las que Él salva. Él salvó, Él limpió, Él restauró, Él les dio nueva vida y los hizo ser parte de su iglesia. Y eso somos tú y yo. Entonces, ser miembro de la iglesia no es que vas a ser parte de un grupo de creyentes élite, los VIP. No, tampoco. No debemos olvidar de dónde venimos y de dónde el Señor nos sacó. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que es por nuestra capacidad o por nuestro nivel de compromiso. Y no es así, nadie lo teníamos. El Señor nos ha ido puliendo a tal grado que hoy lo podemos tener, pero es por su gracia. Y el Señor lo designó así para que nadie se glorifique más que Él. Solamente Él se puede glorificar, porque fue Él quien nos pasó de tinieblas a luz. Fue Él quien nos pasó de muerte a vida, para manifestar la gloria de su Hijo Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Y tercero, la membresía no es un grupo para controlar tampoco. Ay, no, es que ahí ya quieren que seamos miembros para que nos tengan bien controladitos. No. La iglesia de Dios no fue diseñada para ejercer control o dominio sobre las personas. Así no funciona la iglesia, hermanos. La iglesia de Dios fue diseñada para proveer alimento, dirección, cuidado, protección a sus hijos, a sus miembros. Y todo esto en un contexto de amor, sí, pero también de disciplina firme. ¿Cuántos crecieron en casa de papá y mamá? Creo que todos o la mayoría. ¿Cómo eran las cosas? ¿Como tú querías? No. Y si en lo terrenal es así, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más el Señor necesita limpiar nuestra mente de ese pensamiento que podemos hacer lo que queramos? No, sí hay amor, pero hay disciplina firme. Así es que renovemos nuestra mente al respecto, ¿sale? Por un lado, no debe existir autoritarismo, eso nos queda claro, pero sí debe haber sumisión, ¿ok? Y obediencia. Vamos con las citas. Hebreos 13, verso 17, es muy clara al respecto. Hebreos 13, 17 es una exhortación del autor a los creyentes. Y a estas alturas ya hay un orden claro. Este término que usamos, que es un poquito rebuscado, orden eclesiástico, básicamente es el orden en la iglesia. Eso significa el orden en la congregación, el orden en la comunidad, porque esto es una comunidad. Al tener comunión debe haber orden. Y parte del orden en Hebreos 13, 17 es: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren qué importante es. Es muy común el fenómeno de personas que asisten regularmente a una iglesia sin ser miembros formales, de quienes sale mucha queja siempre. El oficio del liderazgo, llámese de pastor, de maestro, de diácono, incluso en la alabanza, son posiciones en donde la gente está en el foco. Todo el tiempo se le está mirando a esas personas, todo el tiempo. No solo a los pastores, a todo el liderazgo. Y sabes, es tan fácil caer en este asunto de la queja, del chisme, del hablar mal de la autoridad y ver todo lo que hace mal. Es muy fácil cuando no se es miembro. Escucha lo que estoy diciendo. Es muy fácil quejarse cuando no se es miembro. Es fácil decir: es que no me hablan, es que no me atienden, es que cuando necesito, es que. Y yo pregunto y diría, bíblicamente hablando, ¿cómo atendemos y damos tiempo a personas que ni siquiera sabemos si son miembros o no? Veíamos el ejemplo, y allá en Bernal, en la convención de estudiantes, el predicador nos daba una enseñanza fuerte. El mismo Jesús dice que al ser enviado al pueblo de Israel,
rechazó literalmente a esta mujer sunamita, ¿verdad? La rechazó. Podrías decir, sí, pero al final tuvo misericordia. Ok, ¿en qué contexto fue? No fue en el contexto de iglesia, porque esta mujer iba cargada de necesidad y de fe, y por eso el Señor atendió esa necesidad. Pero cuando en la iglesia hay miembros que no, en realidad no están buscando suplir o satisfacer su necesidad por Dios, que nomás están quejando, no se puede atender esa necesidad, porque no son miembros de la iglesia. Y yo te diría, y voy más allá como pastor, no se puede y no se debe, porque es estar perdiendo el tiempo y fuerzas y recursos en personas que en realidad no quieren ser miembros de la iglesia. ¿Es duro lo que estoy diciendo? Sí lo es. Ahora, si quieren que hablemos de dureza, leamos todo lo que el apóstol Pablo habla de ciertos hermanos desobedientes. Exponerlos en público para que se avergüencen, decía Pablo. Entregarlos a Satanás. Y puedo seguir. Cosas que el apóstol Pablo decía que se tenía que hacer en la iglesia para que hubiera un orden. Sin embargo, y a pesar de que no hemos hecho eso al día de hoy, entiendo que pudieran generarse cosas, y no solo en esta iglesia, en todos lados. Nosotros lo vimos en otros lados, nosotros lo hemos sabido en otras iglesias también. Es delicado hablar esto desde el púlpito, claro que es delicado, pero se tiene que instruir, lo tenemos que instruir. Este pasaje, miren, siempre lo enfocamos nada más a que hay que obedecer y ya. No, quiero que veas lo que sigue. O sea, este autor dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y mira lo que dice la segunda parte del versículo: es para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose. Habrá pastores que empiezan a desempeñar su función pastoral ya sin alegría, sin gozo. Sí, hermanos, sí. Hay pastores que a causa de que no reciben la sujeción, la obediencia y la honra de parte de sus ovejas, se empiezan a quejar. Sí, ¿qué crees que sí? ¿Y sabes por qué? Porque somos seres humanos. Porque también nos pesa, también nos carga, también nos duele ver actitudes que sabemos que no están ni honrando, ni respetando, ni obedeciendo a la autoridad. Hermanos que creen que nada más porque somos iguales, somos hermanos, y además el pastor ha dicho que él es nuestro siervo, entonces vamos a hablar mal de él, vamos a criticarlo, vamos a chismearlo, vamos a ¿Sabes? Esto va a causar un impacto en algún momento en el corazón de ese pastor. Va a causar un impacto. Va a haber una afectación emocional, tanto que aquí lo está advirtiendo. Dice: ovejas, la manera en la que ustedes cuidan a su pastor es en obediencia y en sujeción. Y eso implica honra. Eso implica que si se habla mal de tu pastor, tú tienes que callar a los que estén hablando mal, no participar, no escuchar a los que están hablando mal. Y si son miembros de la iglesia, hacerle saber a ese hermano que esa queja que te presentó, se la vas a llevar al pastor para que sepa, y que entonces atienda esa queja como debe ser. Pero esas cosas son tan delicadas de hablar en la iglesia, porque no nos gusta exponernos. Nuestra cultura ha cambiado, hermanos. Nuestras iglesias están cambiando y se están desmoronando precisamente porque no se instruye en este aspecto tan importante. ¿Qué resultados? Yo te pregunto, seamos fríos en esto. ¿Qué resultados se pueden dar cuando un creyente no obedece y no se sujeta a su pastor? ¿Qué resultados creen que se puedan dar? Ojo, ya dije, no que el pastor te pone a hacer cosas para su beneficio personal. No. Que el pastor cuide y vela por tu alma, indicándote, aconsejándote, exhortándote para que obedezcas la palabra de Dios. Pero que tú no obedeces, a pesar de que lo que se predica, a pesar de las exhortaciones, tú no haces caso. ¿Qué efectos podrían producirse en la iglesia cuando eso sucede? Desunión, gracias Lulú, ¿qué más? Juicio, rebeldía, ¿qué más?
inconformidad, quejas, no solo entre los miembros, les repito, también puede llegar a ser afectado el pastor. Y entonces el pastor empieza a tener que un trato áspero, empieza a tener preferencias, ¿cierto o no? ¿Sabes en qué va a desembocar eso? Una iglesia dividida, en una división, en eso va a desembocar. ¿Son buenos? No, por eso al final dice, porque esto no es provechoso. O sea, el lugar, hermano, en donde te nutres, el lugar donde te alimentas, el lugar que Dios proveyó para que tú fueras sanado, restaurado, limpiado, santificado, disciplinado y que crecieras en la gracia, es el lugar que estás atacando. No me atacan a mí. Y voy más allá. Ya dejemos al pastor a un lado. Cuando se atacan entre ustedes, tampoco estás atacando al hermano. Estás atacando al cuerpo de Cristo. Le estás provocando dolor al cuerpo de Cristo. Y la cabeza, en donde están el cerebro y los receptores nerviosos, ¿qué crees que hace? Cada vez que te pegas en el dedo chiquito del pie, ¿qué hace tu cerebro? Manda un impulso nervioso, eléctrico por todo tu cuerpo, que le hace saber a la cabeza que hay algo mal. ¿Y qué hace la cabeza? Empieza a dar órdenes. Le ordena al brazo, a la mano, a la cintura que se agache. ¿Y que haga qué? Que le sobe el dedo. Es tremendo esto. Si en algo tan simple como el cuerpo humano, y por algo no es casualidad que Dios diseñara nuestro cuerpo así, y que el Espíritu Santo inspirara a Pablo para hacerle saber que la iglesia somos como un cuerpo, no fue casualidad. Cuando nos estamos comiendo entre nosotros, cuando hay pleitos, cuando hay chismes, críticas, orgullos, faltas de perdón, lucha de egos, envidias, estamos lastimando el cuerpo de Cristo, hermano. No tenemos ningún derecho. Tenemos que crecer, tenemos que abrir nuestro corazón, renunciar al orgullo, darle paso a la humildad y abrir la boca. Abrir la boca, ir y decir lo que te dolió y lo que te lastimó. Pero yo te pregunto, ¿eres miembro para poder tener derecho a hacer eso? Porque si no eres miembro, tampoco tienes derecho a hacer eso. El ser miembros nos da derechos y privilegios también. Pero si tú no eres miembro, ¿de qué te quejas? ¿Es válida esta pregunta? Es bíblica. Si no eres miembro, ¿de qué te quejas? Si no eres miembro, ¿por qué hablas mal? Si no eres miembro, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Con qué derecho si no eres miembro? Algo sé, alguien renovado por el Espíritu Santo se compunge en su corazón y su Espíritu Santo le redarguye de cerrar la bocota, al menos, y de irse. ¿Es duro esto que se habla? Claro que sí. ¿Tú crees que a mí no me vienen a hablar mal de otros? ¿Aquí? Sí. Sí, también. ¿Lo voy a exponer? No, tengo que ser prudente. Soy el comisionado por Dios para poner orden. Si yo no fuera prudente, literal, ya no habría iglesia, porque ya hubiera puesto yo todos contra todos. Ay, ¿qué crees, mana? Sí, hermanita, el otro hermano vino a hablar mal de ti. No le digas que te dije, te lo digo porque soy el pastor, te voy a ministrar y vamos a orar por él para que ya deje de ser una arpía esa hermana. Ups. ¿Cuál es la motivación de hablar de alguien más cuando no está presente? No hay otra más que destruir, bien dice Alex. Es que no hemos entendido el valor del cuerpo de Cristo y la obra que Él ha hecho. No lo hemos entendido. No es provechoso, hermanos. Por eso hablemos de lo que sí es membresía. La Biblia utiliza una palabra griega llamada koinonía. ¿Sabes qué significa koinonía? Una participación colectiva en un contexto de comunión estrecha y profunda.
Si tú y yo no tenemos una comunión estrecha y profunda, va a ser más fácil hablar mal de otros. Pero mientras más cerca estemos, más fácil voy a poder edificar a quien debo edificar. No demandamos perfección, nadie lo es, nadie lo somos. Y por eso necesitamos comunión estrecha, para que en cuanto haya algo equivocado, lo digamos y escuchemos al que nos lo tiene que decir. Contexto de comunión estrecha y profunda, eso significa en la concordancia bíblica. Yo te pregunto, como creyentes, y ya hablemos específico de esta iglesia local, ¿tienes una conexión cercana con todos los miembros de aquí o solo con algunos? Yo sé que solo con algunos. En esta iglesia local hay grupitos, ¿verdad? Sí los hay, esa es la verdad. Ahora pregúntate, en tu grupito, ¿qué se habla? Si se están hablando de cosas de ustedes, síganle. Si están hablando cosas de otros, cállense, arrepiéntanse y crezcan en el Señor. Y deshagamos los grupitos. Sabes, en la escuela se ven los focos, se ven los focos de contaminación. Inmediatamente se ve la bolita, se ve la cara, se ve la actitud, se ve todo. ¿Tú crees que en la iglesia no? Sí, se ve. No hay que tener revelación profética para saber que se está murmurando. No, se ve el fruto de las personas. Eso es lo que más grita, el fruto de la persona. Koinonía significa tener una conexión cercana, porque he entendido que el que está a mi lado o el que está enfrente ha sido redimido por Dios y somos parte del mismo cuerpo y juntos estamos sujetos a la cabeza. Eso es adquirir un compromiso mutuo. Eso es adquirir un compromiso mutuo. Romanos 12, mira cómo lo dice. Romanos 12, de hecho les animo a que lean todo el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Todos Romanos del 1 al 11 habla de aspectos teológicos de la condición del hombre, el pecado, la carne, el arrepentimiento, la nueva vida, el nuevo pacto. Habla de todo eso, todo lo teológico. Romanos del capítulo 1 al 11. A partir del capítulo 12 es como si a Pablo el Espíritu Santo le hubiera cambiado el chip y le hubiera dicho: ahora todo lo del 1 al 11, escríbeles cosas prácticas de cómo aplicar del 1 al 12, del 1 al 11. Entonces del 12, 13, 14, 15 y 16, si tú lo lees, te vas a dar cuenta de todas las responsabilidades y los deberes prácticos cristianos que tenemos. Y sabes, tiene que ver el hermano, porque ahí está lleno de unos con otros, unos por otros. Habla de pecados como mentiras, no se mientan, no anden en murmuraciones, disensiones, divisiones, pleitos, chismes, gritería. Habla de todo eso, porque es que el Señor nos llama y nos dice: los voy a meter a una casa, los voy a meter a todos a una familia. Pues yo no los quiero como eran antes, los tengo que renovar y los tengo que limpiar. Verso 4, Romanos 12, 4 dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿muchos qué? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Así empieza el capítulo 12, estableciendo una verdad bíblica. Tú no fuiste salvado por Cristo para que te fueras a vivir tu vida en soledad cristiana. Dios te salvó para injertarte en una comunidad cristiana. Así empieza. Y aunque las escrituras no vas a encontrar explícitamente, ¿verdad? Así. Mandamiento número 11, congrégate en una iglesia. No. O sé miembro, sé miembro de una iglesia. Aquí hay cantidad de versículos que hablan de ser parte de la iglesia,
Hebreos sí lo dice muy claro, ahorita lo vamos a leer, no dejando de congregarse. Pero el fundamento bíblico para la membresía, hermanos, está por todo el Nuevo Testamento. Y esta base bíblica es muy clara de cómo empezó a vivir la iglesia primitiva y cómo sí se estableció un gobierno de la iglesia y cómo se ejercitaba ya la disciplina de la iglesia y la exhortación a la edificación mutua. Jesús lo estableció, tú lo sabes. Jesús mismo, antes de que iniciara la iglesia, en Mateo capítulo 18, Jesús estableció cómo se iba a ejercer la disciplina en la iglesia. Es más, ¿para qué les cuento? Vamos a leerlo. Mateo 18. Fíjense qué importante es esto. Mateo este versículo va a ser muy revelador. Pon atención. 18:15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y aquí Jesús, en el contexto, está hablando desde el verso 1 de quién es el mayor. Está estableciendo los parámetros que van a regir a la iglesia local. ¿Quién es el mayor? Ocasiones de caer. Incluso incrusta ahí la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? De todo el esfuerzo que Dios hace por ir por uno, para traerlo al rebaño, para que acaben las ovejas mordisqueando, pateando y matando a la oveja que el Señor fue a traer. ¿Cómo crees? Y entonces el Señor va a poner lineamientos. El Señor Jesús, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vete de la iglesia. ¿Así dice tu Biblia? Aquí el nivel es alto, es peca contra ti. Peca. Quiere decir que te insultó, entra todo ahí. Te insultó, te golpeó, te agravió, chismeó de ti, murmuró de ti, se burló de ti, te sobajó, algo que está en categoría de pecado. Dice ahí, vete de la iglesia. ¿Qué dice? ¿Ve y qué? ¿Por qué no hacemos eso? Esa es mi pregunta. ¿Y sabes cuál va a ser mi labor después de estos 2 domingos y después de que ustedes afirmen o no su membresía a esta iglesia? Mi labor ardua va a ser que esto se viva en Vineyard. No sabes con cuánta fuerza y con cuánto ímpetu voy a luchar y les voy a instruir, empezando por mí, para hacer que esto se cumpla. Porque no estamos dispuestos a que la iglesia de Cristo se siga desmembrando por desobediencia. No hay otra razón. Lo está diciendo Jesús. Y aquí vemos el cuidado tierno y amoroso de Él, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque pesa más nuestra cultura de jarrito de Tlaquepaque, tristemente. Ve y repréndele, número 1, estando tú y él como solos. ¿Para qué? Para que no salga de ahí el chisme, para que no salga de ahí el resentimiento, para que no se esparza la amargura que traemos cuando alguien nos agravia. Pero ¿qué hacemos? Que cuando alguien nos ofende, vamos y le contamos a nuestro hermanito de nuestro círculo. Y ahí empieza la contaminación, otra desobediencia. Esto va a acabar en que no va a haber provecho para nadie. De verdad, hermanos, esto es terrible. Ve y repréndele estando tú y él solos. Mira, ¿qué dice? Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que todo se restaura. Número 2, mas si no te oyere, toma aún contigo, ¿a cuántos? A 1 o 2, ¿verdad? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea que ya no nada más vayas solo a reconciliarte con él, que tomes a 2 maduros, por favor, no 2 de tu círculo, ¿va? 2 maduros, imparciales, por amor a tu hermano.
que te ayuden como testigos, que sean mediadores de la situación, y frente a ellos como testigos le digas a tu hermano: hermano, vine a ti la otra vez a pedirte perdón y a perdonarte, ¿verdad? Sí, porque albergué enojo en mi corazón, albergué resentimiento, me estuve quejando de ti, perdóname y te otorgo el perdón por esto que me hiciste. Me dolió mucho porque supe que Si la primera vez no te hizo caso y esta segunda vez con testigos, que eso sería, yo creo que bastaría, ¿verdad? Para cualquier corazón duro, bastaría la vergüenza de decir: chin, tienes razón, me vino a pedir perdón genuinamente y lo rechacé la primera vez, y ahora viene con testigos. Que hubiera el corazón para decir: tienes razón, también albergué resentimiento, perdóname, hermano. Y ya con testigos todo quedó atrás. Todo queda atrás. Pero no tomamos 1 o 2, tomamos 3, 4 y 5, pero no lo llevamos, sino que hablamos mal de él también. Nivel 3, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a quién. Dilo a quién. A la iglesia. A ver, mi pregunta es: ¿ya existía la iglesia cuando Jesús dijo esto? No había iglesia todavía. Jesús estaba discipulando a sus 12. ¿Qué está haciendo Jesús? Está poniendo la estructura y el orden divino de cómo se van a manejar los conflictos cuando exista la iglesia. Aquí Jesús lo está mencionando, pero no existía la iglesia. Que Jesús se congregara con sus 12 apóstoles, eso no era la iglesia. Eso fue el ministerio público de Jesús, ejerciendo un discipulado sobre ellos para después comisionarlos. Pero él se iba a ir. Él no se iba a quedar como pastor de esa iglesia local. Los iba a dejar a ellos como líderes de las iglesias locales. Pero no existía la iglesia todavía. Jesús estaba anticipando y poniendo los lineamientos de cómo se iba a manejar el orden de la iglesia. Dice, bueno, etapa 3, díselo a la iglesia. Y aún hay corazones tan duros todavía, hermanos, que dice: y si no oyere a la iglesia, considéralo o tenlo por gentil y publicano. O sea, considéralo como un no creyente. Porque a este nivel no creo que haya un creyente que rechace a su hermano arrepentido. Y más si fue él el que agravió. Porque en el contexto eso dice: si tu hermano peca contra ti, ve y búscalo tú. Pero es que el ofendido fui yo, Señor. Pero Jesús así lo estableció. ¿Cómo? Tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es para atar demonios, hermanos. Ese es el famoso versículo que todo mundo en la falsa doctrina de la guerra espiritual ha sacado de contexto. Lo que está diciendo aquí es que los acuerdos a los que lleguen y a los acuerdos a los que aten entre ustedes como hermanos, lo que se determine aquí en la tierra, el Señor lo va a avalar en el cielo. ¿Por qué? Porque Él establece autoridades espirituales. Las autoridades que estamos puestas aquí por Dios son puestas por Él. Romanos capítulo 13. ¿Qué sería lo recomendable en estos casos? Pues claro, involucren al pastor, que es el que está velando. Claro, por supuesto. Otra vez os digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y para que veamos que estos versículos no tienen que ver con la supuesta guerra espiritual, sino con la disciplina de la iglesia, Pedro le dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, ¿cuántas veces tengo que hacer todo esto? Eso, Teresita.
Decía Pedro, ¿7 veces es más que suficiente? No, 70 veces 7, o sea, 1000 chorro mil. Eso significa 70 veces 7 en hebreo. Era un hebraísmo que se utilizaba, así como un modismo mexicano, 1000 chorro mil. Siempre, siempre, cada vez que eso suceda. Mi pregunta es la siguiente: si algún hermano es agraviado en una iglesia y se va, ¿qué oportunidad da a que esto suceda? Cero. Hay orden y hay disciplina. Y eso yo no lo establecí, hermanos. Yo no lo establecí. Hay orden y hay disciplina. Si una persona no quiere sujetarse a la iglesia local, ¿qué más sigue? ¿Qué más se puede hacer? Es importante, hermanos, que entendamos esto. Sé que el tiempo nos come. No los quiero dejar con esta sensación. Por eso vamos a leer Efesios 2, para que nuestro corazón también se anime y sepamos cuál es el objetivo de esto. Jesús no quería que los hermanos en las iglesias se destruyeran, vivieran resentidos, vivieran de apariencias, poniendo cara bonita. Mira, hay hermanos que llega a tal grado sus heridas que aún sirven en la iglesia y aparentan que están bien, pero por dentro están llenas de conflictos con otros, con el pastor, con un líder, con el de la alabanza, con con todo mundo. Somos una iglesia, hermanos, tan joven y tan pequeña que si no cuidamos eso, a partir de ya, si no cuidamos eso y si saliendo de aquí no nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de ser y de pensar, ¿qué más se puede hacer? Pero es que es nuestra labor también como pastores, velar por los que son ovejas, velar por los que en verdad son discípulos de Cristo. Esa es mi mayor responsabilidad y es con lo que voy a estar trabajando arduamente. Entonces no asuman, ni yo voy a asumir que ustedes son ovejas o no, y ustedes tampoco asuman lo que yo creo o pienso. Por eso estamos enseñando esto, para que todos tengamos claro a qué le tiramos. Ahora sí, Efesios 2:18 dice, fíjate, habla de Jesús, porque por medio de Cristo, por medio de Él, los unos y los otros. ¿A quién se refería? Tú has de saber, porque ya lo vimos. Con esto acabamos. Por medio de Cristo, los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? Los judíos y los gentiles. ¿Quieres saber qué relación era irreconciliable, humanamente hablando? Un judío y un gentil. Era imposible que se llevaran. Imposible. Y aquí, al menos pienso y creo, no hay judíos, ¿va? Y si los hubiera, no tendría pretexto de no ser uno con un gentil, que somos todos nosotros. Porque dice, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y mira el verso 20, habla de por qué el Señor quiere que seamos miembros de su familia. Para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto que sigue es lo fundamental. Si Jesucristo es la piedra del ángulo, entonces es en Él, hermanos, y por medio de Él, en quien dice allí,
todo el edificio. ¿Quién es todo el edificio? Tú y yo. Si no lo sabías, Pedro en una de sus cartas dice que somos piedras vivas, que juntos edificamos una casa espiritual para que Dios more en ella. Entonces tú entras en esto, tú eres parte del edificio, tú eres una piedra viva, pero dice ahí, en quien todo el edificio bien coordinado va a ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si yo tomo la determinación de no ser parte de una iglesia local, no sujetarme a una autoridad espiritual y no sujetarme a los miembros de una iglesia local, y digo y pretendo, pero sí estoy sujeto a Cristo, mi pregunta es, ¿vas a poder ser edificado? Y si tú respondes de acuerdo a lo que crees, probablemente digas, sí, sí se puede, ahí está el YouTube. Ahí puedo ver al Paul Washer, al Juan Manuel Vaz, ahí puedo ver al MacArthur, al que tú quieras. Claro, sí los puedes ver, pero no vas a ser edificado. Porque Dios no te diseñó para estar solo. Dios te diseñó para crecer. ¿Y qué reto más grande crecer? Que si alguien peca contra ti, vayas y lo busques. No hay mayor reto que ese. Vete con esto en tu corazón, medítalo, estúdialo por favor a fondo, porque la próxima semana vamos a continuar, vamos a ver muchos más versículos y vamos a terminar hablando de la parte 2, ¿sale? Que sé que ya lo vieron en las casas de estudio, solamente van a ser detalles de responsabilidades de los pastores con las ovejas legítimas, pero también las responsabilidades de las ovejas legítimas con sus pastores y su iglesia, no solo conmigo. El compromiso nos debe de quedar claro, no solo es conmigo, es que vivas sujeto también a tu hermano y a tu hermana. Nos necesitamos. Tal vez Dios no nos dio caras agradables, hermanos, pero su obra en Cristo, la obra de Cristo en nosotros no la podemos negar ni menospreciar. Y eso es algo terrible, es muy triste que nos quedemos con la idea de que una persona no puede cambiar. ¿Acaso somos Dios para decir esa persona nunca va a cambiar? ¿Quién eres tú y quién soy yo para decir eso? Es que las cosas nunca van a cambiar. Ahora eres socio o socia de Dios para decir que nada puede cambiar. ¿Sabes por qué no cambian las cosas? Porque no hemos obedecido la palabra hasta el día de hoy. En este punto del orden y la disciplina y de cómo llevar las relaciones entre hermanos. Vamos a crecer juntos. El que esté dispuesto, el que tome en su corazón la determinación de hacerlo, de vivirlo, de creerle a Dios que podemos alcanzar una plenitud hermosa como iglesia local. ¿Cómo Dios va a mandar gente nueva si no estamos comiendo aquí? ¿Cómo? Llegó más carnaza, ¿verdad? ¿A quién más despedazar? No, hermanos, no es justo. Filipenses 4:8 dice, todo lo puro, todo lo que es honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Si no, necesitamos una renovación de mente total y que el Señor nos ayude. Sabe el Señor que les amo profundamente a todos y cada uno de ustedes, y se los he dicho desde que inició esta iglesia. No me gustaría que verlos, que en un futuro alguno se deslizara, como dice Hebreos, que pretendiendo haberlo alcanzado se deslizaran por cosas tan, no las quiero aminorar, por cosas, ¿cómo decirle? Bueno, es que iba a decir tan pequeñas, pero creo que estoy mal. No son pequeñas, porque si las personas lo sienten en su corazón y lo sienten como algo grande, ok, probablemente daremos el beneficio de la duda. No lo aprendieron, ¿verdad? No lo aprendieron en la iglesia, lo que tú quieras. Pero hemos visto testimonios de la gracia de Dios tan grandes. Si este joven, el del himno, acabó perdonando a los que mataron a su papá misionero,
y los bautizó. Creo que la generación de cristal ha afectado a la iglesia también, terriblemente. Y con esto no estoy diciendo que nos vamos a ser insensibles o poco tolerantes, no es así. Estamos diciendo que todo debe estar en su lugar, pero más bien son pretextos para no sujetarse o para no crecer, y finalmente terminan revelando la verdadera condición del corazón. Y eso no queremos, hermanos, no queremos. Dios lo sabe. Con temor de Dios hablo esto, y más porque es su palabra, ¿sale? Entonces no falten próximo domingo. Después del próximo domingo, si quieren faltar, nomás avísenme el por qué, ¿va? Y que quede claro. Pero esperen un domingo más. Vale la pena conocer el plan que Dios tiene para las iglesias locales. Y esto es en todo el mundo, así debe ser. Así debe ser. Y vamos a hacerlo como Él manda. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, venimos ante ti con temor en nuestro corazón, con reverencia, Señor, buscando en ti de tu gracia, Señor. Esto no podemos llevarlo a cabo si no es tu Espíritu Santo obrando en lo profundo de nuestro corazón. No es algo que podemos, Señor, lograr con estrategias humanas. No es algo que se soluciona, Señor, solo de manera superficial. Padre, tú nos has encomendado el privilegio de servir a esta iglesia con el entendimiento de que ninguno de ellos, Señor, nos pertenece. Ninguno de ellos nos pertenece. Fuiste tú, Señor, el que dio su vida, el que derramó su sangre por todos y cada uno de ellos. Señor, que encontremos hoy tu favor para tener un entendimiento profundo de lo que nos estás hablando en este tiempo tan importante. Que podamos ir más allá en cuanto a tener un compromiso y una responsabilidad con tu iglesia. También con las autoridades que pones en la iglesia, y también contigo mismo como cabeza de esta iglesia. Ayúdanos a entender la importancia de crecer, no de huir en la primer prueba que tengamos, Señor. Eso no nos va a hacer crecer. Señor, que todos y cada uno de los que somos parte de tu iglesia local seamos capaces de ir a nuestros hogares y meditar respecto a la condición de nuestro corazón, respecto a cómo está la condición de nuestra alma, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay quejas, si hay crítica, chisme, murmuración. Perdónanos, Señor, si el orgullo ha alimentado todas esas emociones pecaminosas, destructivas, que han lastimado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de reconocer nuestras fallas, nuestros pecados. Y también danos el valor de obedecer tu palabra, Señor. Y que aunque nosotros hayamos sido los agraviados, seamos nosotros mismos los que den el primer paso, los que tomen la iniciativa de ir y buscar a nuestros hermanos. Señor, tu palabra es clara y lo pone en ese orden por alguna razón, porque tú anhelas que seamos nosotros los que crezcamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú añades a la iglesia, no nosotros. No una estrategia humana, no el carisma del pastor, no el club social o el ambiente de hermandad que se respira. Señor, eres tú el único que añade a una iglesia. Y que con temor, Señor, que con temblor en nuestro corazón sepamos lo delicado, Señor, que es tomar una decisión arrebatada. Ayúdanos en nuestro corazón.
Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a vivir, Señor, en comunión con otros. Ayúdanos a valorar y mirar la obra de lo que tú haces en otros, a no poner en duda lo que tú haces, lo que tú eres capaz de hacer, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho. Limpia nuestro corazón y danos un corazón, Señor, como el tuyo, tanto para mostrar amor, compasión, misericordia y ternura, tanto como para mostrar, Señor, firmeza, disciplina, determinación. Ayúdanos a no tolerar el pecado en nuestra iglesia local. Ayúdanos a proteger esto tan valioso y tan hermoso que nos has dado, que es ser miembros de tu familia, ser parte de este cuerpo. Hoy te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos. Y que sea tu palabra la que produzca el cambio, que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya, pero también el que nos afirme y que nos impulse a crecer. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Y ahora te pido, no ores solo en tu mente, sino quisiera que ahora terminaras orando por todos tus hermanos de esta iglesia local. Eleva tu voz y dile al Señor: gracias, Señor, por cada miembro de esta iglesia. Gracias, Señor, por cada persona que ha asistido incluso regularmente. Gracias porque todos y cada uno de ellos, Señor, sé que tú has hecho una obra hermosa en sus corazones. Nosotros no somos nadie para criticar la obra tuya en ellos. Aunque a nuestros ojos sea poco o sea mucho, Señor, para ti nada es poco, Señor. Porque el hecho de que tú puedas obrar en un corazón es gracias a que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre. Y eso basta, Señor, para admirar esa obra, para entender y saber que esa obra, Señor, no es pequeña, es un milagro. Era algo imposible de hacer, era algo imposible de producir. Gracias por cada obra que tú has hecho en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a entenderlo y a no destruirlo jamás con nuestras bocas. Ayúdanos, Señor, y presérvanos. Somos tuyos, Padre, y pedimos que sigas cumpliendo tu voluntad en nosotros. Hoy te lo pedimos, mi Dios, con todo nuestro corazón y en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén.